Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a los organizadores, a los patrocinantes y a los entusiastas y valerosos asistentes que tenemos para esta sesión que va dando cierre a estas primeras jornadas de Futuro en Español en Murcia. Precisamente a lo largo de toda esta mañana estaba pensando que esta tercera mesa, esta tercera sesión en la que vamos a entrar sobre innovación y tecnología aplicada a una gestión más eficiente de los recursos hídricos, bien se podría llamar innovación en español. Porque precisamente la innovación y la tecnología es algo que estamos haciendo en español entre España y América Latina. Ya no es algo que viene de fuera, sino realmente se construye a través de un intercambio de saberes y también, ¿por qué no?, de sabores entre las dos orillas del Atlántico. Esta innovación es especialmente importante para América Latina. América Latina, como antes nos recordó Miguel Ángel Ródenas, a pesar de tener una muy grande disponibilidad de recursos hídricos, estos están muy mal distribuidos, ¿no? Se hablaba del ejemplo de Chile, se hablaba del ejemplo de México, de Perú, simplemente por ponerles un dato. En Perú, donde hay una grandísima disponibilidad de recursos hídricos, esta está concentrada precisamente donde no está viviendo la gente, donde vive el 70% de la población peruana, en la costa pacífica, donde se aporta el 90% de la economía del país. Apenas existe una disponibilidad de un 2% de la disponibilidad total hídrica del país. Esta innovación es vital para poder atender los grandes retos que se presentan en el continente. Cuando desde CAF estábamos coordinando la posición regional de América Latina en el 7º Foro Mundial del Agua en Corea en 2015, esto es lo que nos remarcaban fundamentalmente los países: la importancia de la innovación, de la tecnología, de incrementar la productividad a través de un uso eficiente del recurso hídrico, desde luego para reducir la presión sobre los recursos hídricos, pero también para evitar la degradación ambiental y asegurar la seguridad y la soberanía alimentaria. Y innovación que, desde luego, tiene que ser la conducción y la distribución del agua, pero también, ¿por qué no?, innovación en el manejo, en la cuenca, innovación en el manejo de las parcelas, y innovación también a través de la mejora en las variedades de las propias plantas, ¿no? Para hablar de todo eso tenemos un panel de lujo que consigue cubrir los diferentes aspectos, tanto en España como en América Latina, que nos pueden dar luces hacia dónde va la mejora de la gestión, la optimización del recurso hídrico en España y en América Latina. Precisamente me gustaría comenzar, sin perder más tiempo, porque, bueno, como hemos visto, el tiempo, al igual que el agua, acá en Murcia es un recurso muy escaso, lo cual nos obliga a ser mucho más eficientes, ¿no? Y precisamente por eso, aprovechando el poder de síntesis que nos obligan las circunstancias, también quisiera pedírselo a los ponentes que me acompañan en este momento, y comenzando en innovación con Juan José Alarcón. Juan José es el director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, organismo adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Juan José ha conseguido, a través de su dirección en el CEBAS-CSIC, poder compatibilizar tanto una investigación sólida, con muchas publicaciones en revistas arbitradas, lo cual es, desde luego, fundamental para la investigación, con una aplicación práctica, y especialmente acá en la cuenca del Segura. O sea que, por favor, Juan José,
me gustaría que nos contases si la modernización en el regadío es suficiente para afrontar los retos que presenta la escasez de agua y también el resto de desafíos que hemos visto en el transcurso de la mañana. ¿Cuáles son las principales estrategias desde la agronomía que se pueden aportar y especialmente cuál es la visión del CEBAS en esto? Muy bien. Pues, Jorge, si no te importa, tengo una presentación. Yo creo que en esa presentación podemos dar parte de respuesta a las preguntas que haces. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, evidentemente, la invitación a participar en estas jornadas y felicitar al Grupo Vocento y a La Verdad, porque me parece que han sido unas jornadas muy, muy oportunas y realmente pues con un nivel de presentaciones y de ponencias francamente bueno. Como bien ha dicho Jorge, soy el director del CEBAS. El CEBAS, como casi todos ustedes saben, es un centro que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Llevamos más de 60 años trabajando en el área agroalimentaria, en la región de Murcia, y a lo largo de todo este tiempo pues hemos contribuido, yo creo que de forma muy notable, en muchos aspectos. En concreto, en el tema del agua, pues ya en los años 60, 70, el CEBAS jugó un papel fundamental a la hora de planificar el trasvase y de participar en la realización del famoso trasvase Tajo Segura que tanto nos ocupa hoy en día. Posteriormente, en los años 80, 90, también jugó un papel muy importante en todo lo que es la modernización de regadíos, pasando de riegos a manta, a riegos localizados. Y actualmente pues seguimos ahí, seguimos intentando desarrollar estrategias de ahorro de agua en el regadío, fundamentalmente en base a programación, nuevas variedades y pues algunos aspectos que voy a mencionar a continuación. Voy a intentar ser muy breve, pero desde luego, Jorge, si ves que me animo mucho, pues me cortas y paramos enseguida. ¿Seguro? Esta va muy rápida porque ya digo, se ha comentado mucho a lo largo de la mañana. No tenemos una situación muy complicada, hay poca agua a nivel mundial, a nivel murciano ya ni hablamos, pero en general a nivel mundial hay una cantidad de agua baja, es decir, aunque el planeta azul tiene 1.400 millones de kilómetros cúbicos, al final de agua dulce disponible para nosotros apenas hay 140.000. El riego supone aproximadamente el 70 o el 75% del consumo total de agua disponible para el ser humano. Entonces, ante esta situación, pues lo más sencillo es decir, pues si hay poca agua y el riego consume mucha agua, pues vamos a dejar de regar y se acabó el problema. Hombre, claro, eso no es tan sencillo. No es tan sencillo por un motivo muy claro, y es porque también se ha dicho ya esta mañana que la población está aumentando, la población mundial está aumentando, a la población mundial hay que alimentarla y para alimentarla necesariamente necesitaremos regar, necesitaremos aportar agua a la agricultura porque, tal y conforme se refleja en esta gráfica, a día de hoy, es una gráfica antigua, pero aproximadamente con el 20% de la superficie agraria total regada, somos capaces de producir más del 40% de la producción total de alimentos que tenemos. Es decir, las superficies de regadío producen mucho más alimentos y, por lo tanto, no cabe, desde un punto de vista global, acabar con el regadío. Perdón, porque voy tan rápido que me he pasado la parte final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es intentar mejorar la eficiencia en el uso del agua, que incluso en los lugares que mayor desarrollo tiene, pues estamos a lo mejor en torno al 50%. Es decir, tenemos un margen todavía importante para mejorar la eficiencia en el uso del agua. ¿Cómo se puede mejorar? Hay dos aproximaciones. Una sería la más fisiológica, la del mejorador, que lo que intenta es mejorar la ratio fotosíntesis-conductancia, es decir, hacer organismos, plantas más eficientes, variedades más eficientes para poder resistir mejor los déficits hídricos. Y el agrónomo normalmente aborda la eficiencia del uso del agua desde el punto de vista de la productividad, es decir, la relación entre el rendimiento productivo y la cantidad de agua que se evapotranspira, la cantidad de agua que se pierde en el suelo y que transpira la planta. Y desarrolla, lógicamente, para eso, pues buenas prácticas de riego. Esta es una gráfica rápida que voy a pasar muy brevemente. Simplemente decir que la combinación de ambos, de las mejoras genéticas, las nuevas variedades
y las aplicaciones agronómicas nos van a permitir, es una gráfica un poco compleja que necesita algo más tiempo para explicar, nos van a permitir mejorar muy claramente en una cantidad muy importante la eficiencia en el uso del agua. Por lo tanto, el tema de, ante la escasez de agua, lo de abandonar el riego no parece que sea una actitud lógica, al menos considerada de forma global. Otra cosa son aspectos locales o los aspectos regionales, en donde evidentemente todo se puede discutir. Pero de forma global no parece que sea una práctica lógica, y entonces tenemos que trabajar en estrategias de ahorro de agua y nuevos recursos. Estrategias de ahorro de agua, tenemos que ir hacia un manejo sostenible, tenemos que mejorar la programación de riego. Ya ahí hablo de riego de precisión y riego deficitario, que expondré muy brevemente a lo largo de los próximos minutos. Lógicamente, tenemos que mejorar todo lo que son las redes colectivas, la gestión inteligente de riego, y luego también tenemos que no solamente trabajar sobre la demanda, sino sobre la oferta. Es decir, hay que conseguir nuevos recursos hídricos de las desaladoras, de las depuradoras, y, bueno, ¿por qué no? Intentar también introducir los famosos trasvases que nos permitan traer agua de donde hay a donde hay realmente mucho menos. Soluciones colectivas, es obvio, es decir, y esto en Murcia, afortunadamente, pues yo creo que está muy avanzado. Bueno, todo lo que son el tema de embalses, infraestructuras hidráulicas, evitar las pérdidas de agua en las canalizaciones, en los transportes de agua, la telegestión, etcétera. Como digo, esto ya se hizo en Murcia en su día, siempre se puede hacer más, pero creo que estamos bastante avanzados. A nivel de parcela, evidentemente, para donde no esté, pues hay que pasar de riegos a manta a riegos localizados. Los riegos localizados te permiten tener una gestión mucho más adecuada del agua en la zona que realmente utiliza la planta. Pero esto, vuelvo a insistir, en Murcia pues yo creo que también está bastante superado. Aproximadamente más del 90% de toda el área de riego en Murcia está localizado. Riego por goteo, fundamentalmente. Aquí viene la pregunta que me hacías. ¿Es suficiente el riego localizado? Bueno, normalmente en Murcia yo diría que sí, porque se aplica bastante bien, pero no siempre ocurre así. Es decir, el hecho de modernizar un regadío, el hecho de poner un riego localizado, bueno, puede permitirme ahorrar agua si realmente programo bien el riego. Y aquí tenemos algún ejemplo, es decir, esto es un riego localizado por aspersión y esto es un riego por goteo, en donde vemos que hay unos encharcamientos muy importantes. Es decir, si yo tengo un riego localizado, pero lo tengo 24 horas abierto, obviamente voy a perder agua. Es decir, hay aspectos muy importantes en los que hay que trabajar, que es cómo saber manejar ese riego localizado que tenemos, ¿no? Y ahí es donde entra en juego los aspectos de programación de riego y de riego de precisión, que es en los que estamos trabajando más actualmente. Esta es una gráfica en donde se puede ver un poco la relación que hay entre el manejo del agua que se haga y la productividad, es decir, la productividad que somos capaces de obtenerle. Cuando el manejo del agua de riego es prácticamente nulo, pues la productividad que se le obtiene a ese volumen de agua es baja. Cuando ya empezamos a programar el riego, aunque sea en base a coeficientes de cultivo y parámetros realmente no excesivamente finos, pero que ya nos permiten tener alguna programación, mejoramos la productividad. Cuando subimos a un riego de precisión, que ya implica trabajar con sensores y conocer exactamente las necesidades hídricas de la planta, mejoramos la productividad. Y cuando ya hacemos un riego óptimo, que no siempre guarda relación con la cantidad total que la planta demanda, y ahí es donde entran los riegos deficitarios que ahora explicaré, la productividad todavía mejora. Es decir, aquí se puede ver cómo, incluso con un mismo sistema de riego, en función del manejo del agua de riego que hagamos, pues vamos a mejorar de una forma importante la productividad. Riego deficitario controlado. Es importante. Se sabe, sobre todo en leñosos, que para obtener una productividad determinada en un cultivo no siempre tienes que estar cubriendo al 100% las necesidades de agua de esa planta. Hay momentos a lo largo de un ciclo biológico del árbol en donde puedes hacerle pasar, por decirlo de alguna forma que se entienda, sed a la planta, y eso no va a repercutir en la producción final, que es lo que al agricultor realmente le interesa. En esta estrategia de riego deficitario controlado, el agricultor de Murcia, desgraciadamente, aplica muchas veces riego deficitario, porque no hay agua para aplicarlo todo.
digamos que lo que nosotros le ponemos el punto es al controlado, es decir, cuándo le tengo que quitar el agua a la planta para que realmente no me afecte a la producción. Para eso hay que hacer bastantes estudios y diseñar estrategias específicas para los distintos cultivos. Y bueno, pues hemos tenido proyectos para trabajar en estos aspectos, como el proyecto Consolider, y al final pues se consigue en la mayor parte de los cultivos con reducciones importantes del 20 al 25% de ahorro de agua, pues mantener la producción o al menos reducirla de una forma que sea económicamente rentable. Riego de precisión. Ese es otro punto más que podemos seguir. Tenemos que saber exactamente la cantidad de agua que necesita la planta. Cuando hablamos en términos médicos, todo el mundo lo entiende. Es decir, tú vas al médico y si te ve mala cara, dices, pues es posible que tengas un problema de esto, ¿no? O un poco el diagnóstico. Ahora, para saberlo, pues te hace un escáner y te hace una radiografía y te hace un análisis de sangre. Pues aquí es igual. Es decir, para saber la cantidad de agua que necesita una planta, lo lógico es que analicemos la planta en base a toda una serie de sensores y de tecnologías que actualmente se están desarrollando y además se están aplicando ya, esto no es ciencia ficción. Hablo de la termografía, que es sobre todo muy interesante para hacer valoraciones de la variabilidad que hay dentro de una zona agraria desde un punto de vista de necesidades hídricas. Diámetro del tronco. El diámetro del tronco lo que hacemos es medir las microvariaciones que hay en un tronco en función de que esté más o menos seco o que tenga mayor o menor necesidad de agua. Esto parece que no funciona, pero os puedo asegurar que funciona perfectamente porque somos capaces de correlacionar ese grado de microvariación que hay en el tronco con la densidad de agua o medidas específicas de flujo de savia. Hay muchos sensores, no es el momento de hablar, pero estamos trabajando en ellos. Ya he hablado alguno de ellos, tronco, flujo de savia, termografía. Aquí es una gráfica en donde se ve básicamente esa agujita que se mueve dentro del émbolo está pegada al tronco y en función del movimiento que hace el émbolo vamos viendo esa microvariación del tamaño del tronco y en función de eso sabemos si necesita agua o no. Y todos estos sensores, todos estos sistemas los integramos por medio de tecnologías TICs en ayudas a la toma de decisión que van a permitir que el agricultor pues, riegue con la máxima producción posible. Este es un proyecto europeo en el que hemos trabajado, que precisamente era eso, con varios países de Europa, algunos también del sur del Mediterráneo, en donde desarrollamos un sistema de ayuda a la decisión basado en la utilización de TICs y basado en la utilización de sensores. Otro proyecto importante que me gustaría mencionar, que también hemos colaborado, es otro proyecto europeo también, con una financiación de unos 3 millones de euros, en donde, aparte de países europeos, estaban Líbano, Marruecos y Egipto. Y este lo he puesto porque, no sé si se ve aquí bien, porque otro aspecto muy importante que ya se ha hablado a lo largo de la mañana es que cuando nos planteamos estrategias de riego tenemos que hacerlo de forma integral. Es cierto que hay que saber manejar el riego a nivel de parcela, pero no podemos obviar cómo hay que manejar el riego también a nivel de distrito de riego y no podemos obviar cómo hay que hacer el manejo del riego a nivel de cuenca, con toda la importancia que tiene la gobernanza y todos estos aspectos que de alguna forma no podemos obviar. Acabo ya con esta última diapositiva. El riego sostenible, bajo mi punto de vista, no es una opción, es una necesidad. Afortunadamente, creo que estamos trabajando en hacerlo lo más sostenible posible. Creo que tenemos metodologías y tecnologías apropiadas para aplicarlo. Quizás lo que nos toque más es difundirlo y ya simplemente para acabar, pues decir que es difícil en un contexto como el que tenemos actualmente obviar el problema del agua, pero bueno, a mí también me gustaría dar un mensaje positivo en el sentido de que bueno, como estamos hablando del futuro en español, el futuro de Murcia es importante, pero de toda Latinoamérica también es muy importante y todo lo que esta misión del CAP va a ver en Murcia, yo estoy convencido que les va a ser de enorme utilidad para poder proyectar lo que aquí tenemos en su región. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Precisamente, como decía Juan José, la sostenibilidad en el riego no es una alternativa, no es una opción que tenemos, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Uno de los pilares de esa sostenibilidad
en el riego, en el cual Murcia ha trabajado muy intensamente y es uno de los grandes referentes a nivel mundial, es precisamente en la regeneración de aguas, ¿no? En este contexto de economía circular, que ya se ha hablado aquí en la mañana, Murcia es capaz de regenerar prácticamente el 97% del agua que depura, y depura prácticamente toda el agua, el 99% del agua que se recibe. Estos niveles están a primer nivel mundial y como veíamos en la mañana, que el consejero precisamente lo recalcaba, están muy por encima de la media europea, en torno al 5%. Uno de los grandes artífices precisamente en trabajar en la depuración y en la regeneración de agua, dándole un seguimiento lógico a este proyecto del Segura que en el panel anterior nos comentaban, es precisamente Pedro Simón. Pedro Simón es el director técnico de la entidad regional de saneamiento y depuración de la región de Murcia. Pedro, me gustaría que nos explicases en este contexto cuál es el estado de la depuración y la reutilización de aguas aquí en Murcia y qué papel tiene la innovación dentro de SAMUR, la entidad de la que tú eres director técnico. Voy a hacer la presentación. En primer lugar, quería agradecer al Grupo 80 y a la CAF la oportunidad de contar nuestras cosas en esta región, que creo que son interesantes de contar. Como bien decía el moderador, la verdad es que en esta región se han hecho las cosas muy bien. Miguel Ángel ha sido uno de los artífices, Joaquín, Manuel Albacete, que está por aquí también, nuestro anterior gerente. La verdad es que creo que se han hecho las cosas bien. Creo que el tema del agua depurada cada vez va a ser más importante en ese balance del agua. Hace un par de semanas, por ejemplo, en el País Vasco estaban haciendo una jornada sobre reutilización. Estamos hablando del País Vasco, donde llueve un montón, y estaban haciendo una jornada sobre reutilización. Con el tema del cambio climático cada vez va a ser más importante. Y lo más importante aquí, ¿qué es? Desde luego tenemos que dar seguridad al consumidor. El consumidor tiene que estar seguro de que lo que va a consumir, los productos que va a consumir que se han regado con agua de este tipo son de la máxima calidad y no va a tener ningún problema. Quisiera empezar primero, aunque ya se ha comentado, pues una breve exposición de cómo está Murcia en temas de depuración. Ya lo ha hecho antes el señor consejero. Murcia somos 1,5 millones de habitantes aproximadamente, aunque en verano pues nos acercamos a los 2 millones. Casi toda la población tiene ya servicio de depuración, estamos hablando de más del 99%. Casi toda el agua se reutiliza. El volumen medio del agua tratada es unos 105 hectómetros cúbicos aproximadamente. Y tenemos 93 depuradoras y la mayoría, como se ha dicho también esta mañana, tiene tratamiento terciario. Estos son los rendimientos que se están consiguiendo en las plantas depuradoras de la región de Murcia. Estamos hablando que la magnitud en rojo, que es la DBO5, que es la eliminación de materia orgánica biodegradable, que es lo que normalmente se mide a la hora de cuantificar lo bien que se está haciendo la depuración, estamos en el 99% ya durante muchos años. Como aquí se ha dicho antes, se hicieron buenas depuradoras, se tienen buenos explotadores, se lleva un buen control y la verdad es que creo que se están consiguiendo buenos resultados. El tema ¿es suficiente esto? Es lo que yo quería ahora comentar con el tema de la necesidad de la investigación. En ESAMUR la verdad es que desde hace ya años se ha apostado mucho por el tema de investigación. Tenemos más de 100 líneas de investigación en nuestras depuradoras. Desde hace años ya se está trabajando mucho en este tema. ¿Y qué nos permite eso? Mejorar bastante, como después veremos. ¿Cuál ha sido nuestra arma principal para hacer esto? Es una cosa innovadora. Normalmente no se hace. En los pliegos de condiciones para elegir a la empresa que va a explotar la depuradora, uno de los temas que más puntuamos es el tema de la investigación. Le damos 23 puntos. Eso no se hace en ningún sitio y eso sí que está hablando de la importancia que le damos a la investigación. No es solo explotar bien, lo damos por hecho. Los explotadores que hay en nuestras plantas tienen que explotar muy bien. Lo que pedimos además es que sean capaces de mejorar, de llegar cada día más lejos. Por eso queremos ese tipo de empresas y por eso damos tantos puntos en los pliegos de condiciones. Además, participamos en 9 proyectos europeos en los últimos 4 años. Actualmente creo que hay 7 en vigor aún, 1 nacional, con lo cual quiere decir que incluso estamos saliendo fuera. Y lo más importante es
que todos los estudios que se hacen de estos proyectos europeos se hacen en nuestras plantas depuradoras. No es como otras veces se hace, bueno, hacemos un proyecto y se hace en otro sitio y nosotros hacemos visitas. No, se están haciendo en nuestras plantas depuradoras. Queremos que el conocimiento se quede aquí. Otro tema es, cuando tenemos necesidades de algún tema de investigación concreto, hacemos convenios con centros de investigación, por ejemplo, con el tema del CEBAS. Estamos haciendo varios convenios de investigación muy interesantes, con el Centro Tecnológico de la Conserva también, con el CENTA y también con las universidades. Prácticamente con todas las universidades de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, UCAM, Universidad de Granada, Universidad de Santiago de Compostela. Buscamos donde haya conocimiento que realmente nos pueda aportar algo para intentarlo. ¿Qué estamos siendo entonces desde SAMUR? Estamos siendo, por una parte, catalizadores, estamos promoviendo que se haga esa investigación, que creemos que es muy importante por lo que he mencionado antes, y estamos haciendo un efecto motriz. Estamos creando aquí células también de grupos de investigación que, desde luego, pensamos que va a ser muy positivo para la región, aparte del conocimiento que se está generando aquí dentro. Pero realmente investigar cuesta dinero. Entonces habría que preguntarse, ¿es interesante el hacer investigación? ¿Realmente nos aporta tanto? Pues lo primero, sí que nos permite conocer muy bien nuestras instalaciones. Tenemos tecnologías muy, muy novedosas, las cuales nos permiten conocer con gran detalle lo que está pasando en nuestras instalaciones, y eso nos permite llegar a esos rendimientos tan buenos del 99%. Si no, no podríamos conseguir esos rendimientos. Otro tema también es reducir costes. De alguna manera estamos pagando esa investigación. ¿Por qué? Porque con esto, por ejemplo, la gráfica que se ve arriba es el consumo energético de todas nuestras plantas depuradoras en la región. Como se ve, a partir del 2008-2009 empezó a bajar de una manera drástica. No voy a decir que todo sea por el tema de la investigación, pero puedo asegurar que una parte importante sí que es del tema de investigación. Con lo cual estamos reduciendo costes gracias a esos proyectos de investigación, y lo cual nos permite, de alguna manera, bueno, pues equilibrar ese gasto que hemos hecho en investigación. Luego, un tema también muy importante. ¿Qué nos suele pasar en España? En España demasiadas veces nos caen las directivas, nos caen encima y nos aplastan, y después solo nos podemos quejar. Aquí la verdad es que hace un par de años la anterior consejera decidió que, ya que estaba en marcha una propuesta de nueva normativa de reutilización en Europa, que íbamos allí a ver qué pasaba. Y la verdad es que fue muy interesante, porque desde entonces hemos estado trabajando mucho con los que están haciendo esta normativa, hemos peleado mucho más que trabajando. Desde luego, del primer borrador que había a lo que hay ahora ha cambiado mucho. No quiere decir que estemos contentos con lo que aún hay, aún pensamos que debe mejorarse. Y eso que, digamos que no somos muy negativos con eso. Es decir, ahora, por ejemplo, tenemos un decreto, el 1620, el cual nos pide, por decir unas cifras rápidas, 100 de Escherichia coli a la salida de nuestras depuradoras. Lo que está pidiendo este nuevo reglamento es 10. No hay problema, somos capaces de conseguirlo. Si en algún sitio se puede conseguir, desde luego es aquí, no es problema. Pero luego nos piden otra serie de detallitos que son los que queremos mejorar. Si consiguen mejorar eso, tendremos una normativa que podremos cumplir y que dará más seguridad al consumidor, que es lo importante. Porque creo que ustedes recordarán lo que pasó hace 7 años así en Alemania, que hubo una crisis, la crisis del pepino famosa, donde falleció gente, donde hubo bastante gente que enfermó, y realmente le echaron la culpa a España cuando no la tenía. Bien, eso no puede pasar. Tenemos que pelear para que eso nunca pueda pasar, porque podía haber sido. No, nunca puede pasar. Tenemos que llegar a un grado de excelencia en nuestra depuración y en nuestra desinfección que nunca nos pueda pasar una cosa así. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos hecho en los últimos años? La región de Murcia es muy deficitaria, no solo en agua, sino también en materia orgánica. Necesita mucha materia orgánica para los suelos. Se está desertizando. Entonces, estamos utilizando los lots depuradoras para evitar eso. Esto que estamos consiguiendo, si va a salir una directiva dentro de poco, o tienes estudios, porque lo primero que nos dice la Unión Europea es, oiga, usted cuando me dice todo esto, ¿realmente cómo lo avala? No porque no haya pasado nada, no. Lo que nos están diciendo es, oiga, deme usted estudios que realmente me demuestren esto. Y eso es lo que hemos estado haciendo con ellos para poder conseguir que de ese primer borrador que había hayamos pasado a un borrador mucho más asumible por nosotros. Con esto pasa igual. Hemos hecho un estudio científico durante 3 años, un seguimiento muy fuerte con varias parcelas,
con distintos tipos de lodo, y hemos visto las grandes ventajas que supone. Si sale ahora una normativa respecto a esto, estaremos preparados para ir a discutir con ellos, a convencerlos de realmente la bondad que tiene esto y lo que no deben de hacer. Igual pasa con el tema, como decía antes, de los riesgos que se pueden producir en su utilización. Esta nueva normativa, uno de los temas que contempla es el tema de análisis de riesgo. Exige análisis de riesgo. Entonces, por una parte, a nosotros nos interesa conocer realmente si hay algún riesgo, porque queremos evitarlo. Entonces, hemos empezado un estudio ahora de unos 2 años, también con el CEBAS, para determinar, desde que el agua entra a las depuradoras hasta que llega al producto y se pone a su venta prácticamente, bueno, hasta que se saca del campo, a ver realmente si hay algún peligro ahí. Vamos a hacer un seguimiento. Además, lo hemos cogido con las condiciones más desfavorables. No queremos hacerlo con un agua que realmente no tenga ningún problema. Hemos cogido con las condiciones más desfavorables para ver si así pasa. Y si descubrimos que algo pasa, el siguiente paso les puedo asegurar que será arreglarlo. Y arreglarlo significa modificar los tratamientos para que eso no pueda pasar. Es muy importante que hagamos este tipo de estudios, porque es una de las cosas que va a exigir la Unión Europea y podremos ir por delante de ellos a la hora de influenciar, digamos, para que lo que se haga sea asumible por todos y realmente que cojan nuestra experiencia, porque muchas veces en la Unión Europea lo que se está haciendo es cogen estudios científicos, quizá que hayan hecho universidades o algo así, que no han estado en la tierra, que no han pisado el suelo, que realmente no han estado en los campos de riego, no han estado en las depuradoras, no saben lo que están pidiendo muchas veces. Tenemos, los que sí que tenemos experiencia en eso, que orientarlos para que realmente se llegue a algo que sea asumible. Pedro, si puedes ir avanzando. Sí, un segundo ya. Y por último ya, hay otro tema también muy importante que a mí me gustaría resaltar. Hay mucho conocimiento científico que no está llegando a donde debiera llegar. Eso es importante. Normalmente las administraciones, creo yo, que no están involucrándose demasiado en el tema de las nuevas tecnologías que pueden ayudarnos a resolver muchos problemas. Y esto es un tema importante porque muchas veces se hacen proyectos que se quedan luego en una vitrina y no se vuelven a usar. Y podrían solucionarnos problemas. Eso sería un tema muy importante. Desde luego, desde SAMUR sí que hemos intentado siempre promover eso, el intentar sacar a la luz ese tipo de proyectos que pueden estar, pues que pueden ser interesantes. Evidentemente, para hacer cualquier proyecto primero lo estudiamos muy bien antes de llevarlo a cabo, pero, por ejemplo, las dos últimas que ven, donde pone tratamiento de anaerobios y bioelectrogénesis, son 2 nuevos tipos de depuración muy, muy novedosas. Desde luego, tratamiento de anaerobios en aguas urbanas no se está haciendo en ninguna parte de Europa en este momento. Bioelectrogénesis es la primera del mundo y pensamos que pueden ser un avance muy importante en los temas de depuración, sobre todo porque lo van a hacer más sostenible. Que también es un tema muy importante de que el agua que saquemos de nuestras depuradoras sea lo más barata posible para que no suponga un coste excesivo para el tema de regadío y demás. Esto es el agua que sale normalmente de nuestras depuradoras, como ven, una calidad pues bastante buena. Y nada más que agradecerle su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Hemos visto antes con Juan José cómo la investigación se aplica a la práctica, con Pedro cómo la práctica también puede incorporar innovación e investigación. Un ejemplo en América Latina que reúne precisamente estas 2 variables es el Valle del Yaqui, en el estado Sonora. El Valle del Yaqui es precisamente la cuna de la Revolución Verde que en los 60 ayudó a salir del hambre a millones de personas en toda América y gran parte de Asia. José Luis Minjares es el coordinador de los distritos de riego del estado Sonora y tiene una especial relación con el distrito de riego del Valle del Yaqui, precisamente el más eficiente de todo México. José Luis, quisiera que nos contases cómo han llegado a lograr esas eficiencias y de qué manera eso puede convertirse en un aprendizaje para el resto de América Latina y cómo se pueden intercambiar precisamente esos conocimientos también con España. Para no desentonar voy a entrar. Buenas tardes. Pues agradecer a los organizadores la invitación que me han hecho.
Y como dice Jorge, yo les voy a hablar de un distrito de riego que es el Valle del Yaqui. El distrito de riego del Valle del Yaqui es característico de la mayoría de los distritos de riego de Latinoamérica. Yo me quedé sorprendido aquí en Murcia sobre los niveles de eficiencia que tienen. Nosotros en Sonora tenemos 6 distritos de riego. 3 distritos de riego se riegan por gravedad, ¿sí? Y el Valle del Yaqui es el más eficiente. Los otros 3 distritos, la mayoría son con riego localizado, con eficiencias superiores al 85%, 90%, pero curiosamente son distritos que han sobreexplotado su acuífero y entonces están en escasez también. Entonces la escasez es lo que los ha obligado a ser más eficientes. Y nosotros ahí en el Valle del Yaqui y en todo Sonora, pues no queremos que el destino nos alcance. Queremos ser más eficientes antes de llegar a la escasez. Y es lo que les quiero mostrar esta tarde ya, ¿verdad? Muy bien. Voy a tratar de ser muy breve. Muy bien. El distrito de riego, esto señala, ¿no? Bueno, el estado de Sonora está localizado en el noroeste de México. Estamos colindando, para que se ubiquen ustedes, con el estado de Arizona en Estados Unidos. Y tenemos 6 distritos de riego y el del Valle del Yaqui está en el sur del estado de Sonora. Como decía Jorge, ahorita estamos en una zona desértica, ¿verdad? Estamos en la franja de los desiertos, con una precipitación menor de los 300 milímetros al año. Y en los veranos hemos alcanzado los 50 grados centígrados, ¿sí? Este sistema agrícola es un sistema agrícola basado en trigo, mayormente, y es la cuna de la Revolución Verde, como lo mencionó, y que de lo cual estamos muy orgullosos. La persona que desarrolló esta Revolución Verde tuvo un premio Nobel de la Paz, el doctor Norman Borlaug, ¿no? De lo que yo les quiero hablar, y se ha hablado ya bastante en este foro, es sobre la cuestión de la variabilidad climática y el cambio climático y cómo nos está afectando. Si ustedes pueden observar en esta gráfica, ven en la línea azul, es la variabilidad que ha mostrado el río en la cuenca del río Yaqui. Hasta 1995, la media anual andaba en los 3.400 millones. Ahorita, a estas fechas, andamos en 3.012 millones. Tenemos 400 millones menos a estas alturas. Pero lo más curioso, ustedes vean la línea verde, en los últimos 22 años, tenemos 2.461 millones de metros cúbicos, que son o hectómetros cúbicos, ¿verdad? Que es la media de los últimos 22 años. Y este número sí me gustaría que se lo grabaran, porque más adelante vamos a ver alguna cuestión. 2.461, son 1.000 millones menos de la media antes del 95. A partir de 1995, ustedes ven la gráfica cómo va bajando, y en el 2003, en esa época nosotros no teníamos las herramientas para detectar una sequía, ¿sí? Íbamos entrando a la sequía y el agricultor ni los tomadores de decisiones se daban cuenta de que íbamos a una sequía, hasta que detonó en el 2003. Y es una característica de la sequía que cuando pega no sentimos, pero pega y fuerte, ¿verdad? Entonces, en esa época fue cuando reaccionó el productor del Valle del Yaqui, los productores del Valle del Yaqui, y dijeron: tenemos que hacer algo para ver cómo enfrentamos estas cuestiones. En esa época no se hablaba mucho del cambio climático ahí en el valle, ¿no? Nomás decía, estamos entrando en una sequía o no estamos entrando en una sequía. Y vean ustedes, después del 95 no hemos tenido los picos, esos altos, donde teníamos abundancia, se puede decir, en las aportaciones del río, ¿verdad? Aquí está la presa en el 2003, seca. Algo que ningún agricultor del Valle del Yaqui pensó que fuera a suceder. Allí vemos el bombeo,
cómo tuvieron que bombear agua de la presa para poder salvar el cultivo que tenían establecido, ¿verdad? Un mito que se tenía era que en épocas de sequía podíamos nosotros bombear agua del acuífero hasta 700 millones, que es la recarga. Pero resulta que parte de la recarga viene del riego. Entonces, como el año 2004-2005 se sembraron nada más 60,000 hectáreas de 220,000, ahí se puede ver cómo empezaron a haber conos de abatimiento y se ve también que el acuífero es vulnerable a la misma sequía. Entonces ya vimos que no hay una correlación exacta en ese sentido. Entonces, la recarga del acuífero son los 700 millones, pero sembrando las 220,000 hectáreas, ¿verdad? Aquí viene la cuestión. Todos los pronósticos de cambio climático nos muestran que en el estado de Sonora vamos a tener una reducción de precipitaciones, más o menos, y de incremento de temperatura también, ¿verdad? En 2-3 grados. Esta información es del Servicio Meteorológico Nacional de México y muestra ahí en el estado de Sonora que vamos a tener una reducción para el año 2100 del 21% en precipitaciones y en temperaturas aproximadamente de 2 a 3 grados centígrados. Si nosotros reducimos de la media histórica del río, sacamos que se va a reducir el 21%, lo que tenemos, son los 2.400 millones, ¿verdad? Entonces, ¿estamos en una variabilidad climática o estamos francamente entrando como se mencionaba anteriormente en el foro, estamos ya teniendo los efectos del cambio climático? No sabemos, todavía son apenas 22 años, pero nosotros nos estamos preparando para eso, ¿verdad? Nosotros nos empezamos a preparar en el 2003 con la sequía anterior. En el año del 2011 hubo otra fuerte sequía, muy fuerte, en toda la parte central y norte de México, e inclusive el sur de los Estados Unidos. En esa época se declararon en desastre muchos distritos de riego del país, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver ahí también en el estado de Sonora fuimos afectados por la sequía. Mas, sin embargo, vean ahí en la parte azul son los almacenamientos de la presa, ¿sí? Vean cómo después de la sequía empezamos a tomar acciones y hemos hecho una operación sustentable del sistema. A pesar de estar en la sequía, el productor no se dio cuenta que estábamos en sequía. El productor tuvo su servicio de riego sin ningún problema, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo eso que los modelos de cambio climático nos dicen que va a haber una reducción del 21%, el 21% de 3,000 vienen siendo los 2.400 millones, de 3.200, algo así. Entonces, ¿es casualidad? ¿Es variabilidad? ¿Qué es? Todavía no sabemos. Bueno. Sí. Disculpa, José Luis, pero ya el futuro nos está alcanzando. Hemos hecho varias cosas. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos un programa nacional de sequías, ¿verdad? Hemos revestido canales, tenemos riegos presurizados, hemos perforado más pozos, nivelado tierras, y hay algo importante. Vimos que en la parcela se perdía bastante agua, entonces allí en el Valle del Yaqui iniciamos un programa que ahorita es a nivel nacional que se llama Riego por Gravedad Tecnificado. ¿Se puede decir cómo van a tecnificar el riego por gravedad? Bueno, como es el 85-90% del riego en América Latina es por gravedad, y no podemos en este momento pensar que vamos a presurizar la superficie, tenemos que tecnificar el riego y nos ha dado muchos resultados y como decía ahorita anteriormente el panelista, de forma integrada y nosotros hemos recuperado bastante eficiencia con esto. Aquí vemos cómo las eficiencias andamos en el Valle del Yaqui alrededor del 48%, que andamos muy cerca de la media, escuché en la mañana, en la media española, ¿verdad? Y que junto con el distrito de Mendoza somos de los más eficientes en América Latina, ¿verdad?
Ya nada más serían las últimas estas, porque aquí lo que hemos hecho nosotros para enfocar bien las inversiones, hemos sacado, en esta gráfica se ven las pérdidas por superficiales y por infiltración. Localizamos bien cuánto consume la planta por uso consultivo, cuánto aportamos del sistema, cuánto consume la planta por uso consultivo, cuánto se infiltra y cuánto se va para el mar, ¿verdad? Y aquí vemos que, pues, con este análisis miramos que la parcela era donde mayor parte se perdía, y hemos enfocado muchos recursos a dar asistencia técnica en la parcela. Y encontramos que el eslabón entre la ciencia y el productor es un ingeniero extensionista que lleve la ciencia al productor, ¿verdad? Y nos está dando muchos resultados. Y con eso termino. Quisiera hablar más, pero no se puede. Muchas gracias. Antes de pasar al segmento de conclusiones, y más que hacer yo alguna pregunta, preferiría, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle a los panelistas, que seguro serían más interesantes que las que yo podría hacer. No sé si tienen alguna pregunta. Y si no, sí me gustaría terminar con una reflexión de un minuto. ¿Cuál sería el mensaje que queremos dar para construir entre todos este futuro en español, esta innovación en español? Juanjo. Bueno, yo el mensaje es un poco el que he dicho al final. Yo creo que Murcia es un ejemplo absoluto de innovación, lo que es la gestión del agua, la gestión del riego, temas de agua depuradas, desaladas, riegos deficitarios, TIC, aplicación de TICs, y creo que debemos de estar orgullosos de eso y mostrarlo, evidentemente, mostrarlo y transferirlo a otras zonas del mundo que tienen exactamente el mismo problema que nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que nos toca hacer y bueno, pues también un poco para no salirme un poco también de la línea general, es verdad que hay que ser positivo, pero también es cierto que hoy en día estamos en una situación aquí en Murcia muy crítica y la eficiencia de la mejora de uso del agua llega un momento que tiene un límite. Es decir, si no tienes agua, llega un momento que tampoco puedes mejorarla hasta límites extremos, ¿no? Pero bueno, hay que quedarse yo creo que siempre un poco con lo positivo. En Murcia se han hecho los deberes, siempre se puede hacer más y creo que estamos en el buen camino. Además, estoy convencido que esta crisis se superará y además se superará con fuerza y con un empujón hacia adelante. Gracias. Pedro. Pues yo el único mensaje que querría dar es que yo creo que la investigación es lo que nos salvará en el futuro. Por ejemplo, tecnologías nuevas como nanomateriales que ahora se están empleando para temas de desalación y todo eso, puede conseguir que tengamos un agua mucho más barata y bueno, pues resolver un problema grandísimo que tenemos en este momento. Creo que hay que apostar por la investigación. Si no investigamos, nos vamos a quedar como estamos y eso va a ser interesante. Muchas gracias, Pedro. José Luis. Bueno, yo pienso que para lograr la sustentabilidad de los recursos hídricos, los mayores obstáculos que tenemos ahorita, todos los gestores del recurso hídrico, es la variabilidad climática y el cambio climático. Tenemos que adelantarnos a y adaptarnos a la nueva situación del cambio climático. Pero otro obstáculo muy importante para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico es la visión que tienen los tomadores de decisiones y muchas veces el mismo productor a corto plazo. Para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico es la visión a largo plazo. Y desafortunadamente, por cuestiones políticas o económicas, estamos mirando nada más al corto plazo. Entonces, yo creo que sí debemos de enfocarnos mucho a lograr esa sustentabilidad en nuestros sistemas de riego, porque es lo que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas gracias, José Luis. Y con ese mensaje yo creo que podemos quedarnos. Se dijo esta mañana que la mejor finca no es la que está hecha, sino la que está por hacer, ¿no? Y la que está por hacer, gracias a la construcción, que desde diferentes disciplinas
se está haciendo. Pensando en el futuro, en esa innovación compartida entre América Latina y España, simplemente les agradezco mucho su participación, su asistencia y les emplazamos a una nueva jornada de Futuro en Español. Muchas gracias.